Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Llegó la hora de empezar una nueva temporada en Lecciones que Transforman. Como siempre, para mí es un gusto y una alegría de ver que hoy decidió una vez más separar este tiempo para estudiar la Biblia a través de la lección de escuela sabática. No me cansaré de agradecerle por su cariño, su aprecio y sus oraciones que expresan diariamente por este servidor. Muchas gracias también por su amistad, que es muy valiosa para mí. Gracias también por compartir este programa de estudio con sus familiares y amigos, porque es así como seguiremos cumpliendo, queridos amigos, los propósitos de Dios para nuestras vidas y las de los demás. Hoy iniciamos una nueva temporada de Lecciones que Transforman. Empezamos con la temática La promesa, el pacto eterno de Dios. Durante los 3 meses siguientes, estudiaremos sobre el pacto que Dios hizo con su pueblo, Israel. Un pacto cuyas raíces, de hecho, se remontan aún más en el tiempo. Este pacto lo inició y lo promulgó el verdadero soberano, el creador del cielo y la tierra. Estos 3 meses veremos que el pacto de Dios está movido por el amor, su amor por la raza humana caída, un amor que lo llevó a la cruz. Por lo tanto, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, amamos a Dios. Somos motivados a renunciar a nuestras costumbres pecaminosas, nuestros miedos, nuestras nociones tergiversadas de lo bueno y lo malo. Y renunciamos a todo lo que nos separa de Dios, no para obtener algo a cambio, sino porque ya recibimos lo mejor que el soberano puede dar, a Jesucristo y la redención que se encuentra solo en Él. Pero ¿cómo funciona todo esto? Es tan sencillo como un trueque. Cristo toma nuestros pecados y nos da su justicia para que a través de Él se nos considere tan justos como Dios mismo. De esta manera, el pecado ya no se atribuye a nosotros, ya no tiene que mantenernos separados de Él. Es por eso que los asesinos, los adúlteros, los fanáticos, los mentirosos, los ladrones, incluso los incestuosos, todos pueden ser considerados justos como el mismo Dios si se entregan a Él. Y este maravilloso regalo, esta concesión de justicia, les llega por fe y solo mediante la fe. De allí el concepto de la justificación por la fe. Pero esto no termina allí, hermanos. Cualquier tipo de pecador puede, a través de Jesús, entablar una relación con Dios. Porque la sangre de Jesús no solo trae perdón, sino también purificación, sanidad y restauración. A través de Cristo nacemos de nuevo y mediante esta experiencia Dios escribe su santa ley sobre las tablas de nuestro corazón. Por ello los pecadores ya no hacen las cosas que solían hacer. Mediante esta ley interior, toda la vida se amolda para el creyente. Estas personas desean poner en práctica lo que Dios pone dentro de ellas y ese deseo se corresponde con la promesa del poder divino. Esto es esencialmente lo que significa vivir en una relación de pacto con Dios. En este nuevo trimestre del año 2021, también analizaremos
con más detenimiento cuál es el pacto de Dios, qué ofrece e incluso qué exige. Estoy seguro que las lecciones que estudiaremos a partir de ahora nos darán ánimo, esperanza y entendimiento a fin de que podamos aprender que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Promesa, el pacto de Dios. Es el título general del estudio de este segundo trimestre de este año 2021. Bienvenidos una vez más a esta nueva temporada de lecciones que transforman. Recuerde que cuando usted decide compartir el estudio de la Biblia con las personas que le rodean, estos pueden ser familiares y amigos, usted se convierte en un agente de esperanza. Así que le animo a compartir diariamente los estudios de lecciones que transforman. Por otro lado, si usted todavía no tiene este valioso manual de estudio de la Biblia, le invito por favor a solicitarlo en este momento a través de un comentario escribiendo "Yo deseo ese manual" o el manual en PDF y le estaré enviando a su Messenger completamente gratis. Solicítelo ya, por favor. Ahora sí vamos a orar para iniciar el estudio de hoy domingo 28 de marzo. Oremos. Querido Señor, gracias porque tú nos has levantado una vez más para iniciar esta nueva jornada de estudio. Nos ponemos en tus manos y queremos, Señor, que ilumines por favor nuestra mente. Oro en este momento por todos los enfermos que están en los hospitales y en las clínicas, Señor, por diferentes casos. Pero yo quiero mencionar el nombre de Teresa Vargas, que en este momento representa a todos los que están con COVID y también con otras enfermedades. Tú conoces los nombres de las otras personas, Señor. Por lo tanto, haz un milagro en esas personas y en el cuerpo también de Teresa Vargas, que necesita de ti, Señor. Ayúdala, por favor, fortalécela, fortalece esas defensas para que pueda recuperarse pronto. Oro también por todas las personas que por primera vez están ingresando a este programa para iniciar esta nueva temporada de estudio. Y en representación de todas esas personas, oro por Yeli Orihuela, Señor, que se conecta desde Pichanaki. Ella es una invitada de Johnny Paucar. Y te agradezco, Señor, porque tocas el corazón de Johnny para compartir tu palabra con otras personas, especialmente con Yeli Orihuela. Bendice su vida, ilumina nuestra mente, ilumina la mente de todos los que estamos reunidos aquí, Señor, para entender tu palabra. Gracias y bendice a todos los que están conectados ya en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, gracias una vez más por estar presente aquí conmigo. Es una bendición realmente tener su compañía. Siempre digo eso. Recuerde compartir, por favor, la transmisión de hoy. Hoy estamos empezando la nueva jornada de estudio denominado La Promesa, el Pacto Eterno de Dios. Segundo trimestre del año 2021. ¿Sí? Es una bendición estar aquí con ustedes. Comparta, por favor, esta transmisión. Esta primera semana, queridos amigos, esta primera semana de estudio, la lección número 1 de la guía de estudio de la Biblia lleva por título ¿Qué ocurrió? Básicamente el estudio tratará de Dios, que Dios nos creó a su imagen a fin de que pudiéramos existir en comunión amorosa entre Él y nosotros. Y aunque el pecado deshizo la unión original, Dios buscó desde el principio y lo hace hasta hoy restaurar esa relación a través del plan de redención. Aprenderemos esta semana que como criaturas dependientes, la vida adquiere verdadero significado y claridad solo cuando tenemos comunión con nuestro Creador. Entonces, Dios creó a la humanidad a fin de que seamos a su imagen y pudiéramos existir en una relación entre Él, sí, una relación de amor, ¿sí? Sin embargo, Adán y Eva destrozaron esa relación con su pecado. Pero Dios tenía un plan de contingencia. La restauración quebrada se iba a restaurar a través de Jesús. Sobre todo estudiaremos esta semana esa relación justamente, esa restauración. Pero el tema del estudio de hoy, domingo
28 lleva por título Tortugas hasta el fondo. La pregunta crucial que debemos responder en base al tema de hoy es: ¿cómo apareció todo? ¿Cómo apareció todo? Esa es la pregunta. Amigos, la doctrina de la creación ocupa un lugar importante en el mensaje y en la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hay dos motivos para ello. Primero, los adventistas creen en una creación absoluta. Y segundo, los adventistas sienten el compromiso de proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, el cual ordena adorar a Dios porque Él es el creador de todo lo que existe. La filosofía adventista de los orígenes afirma que Dios creó el mundo en 7 días. Por lo tanto, los adventistas no le dan cabida a la evolución en su credo, ni a la teoría naturalista, ni a la teísta. No solamente aceptan que Dios es el creador, sino también creen que Él tomó la forma humana para llegar a ser nuestro redentor, como dice Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículo 14. Ya estudiamos esos versículos también, ¿no? Hablando de Jesús como el verbo que creó todo. Pero en el mundo actual existe un punto de vista muy famoso acerca del origen de la vida y de todo lo que existe llamado la evolución. En colegios, universidades y ámbitos científicos se defiende a capa y espada esta creencia, la evolución, a tal punto que los que no han seguido esta enseñanza han sido denominados como retrógradas, pasados de moda y hasta retrasados mentales. Terrible, ¿no? Pues sí, la evolución enseña que la vida se originó y se desarrolló por sí misma durante periodos de tiempo muy largos. Y básicamente la evolución está conformada por 3 ramas que explican el origen de la vida. Consideremos cómo explican estas 3 ramas de la evolución el origen de la vida. En primer lugar está la evolución naturalista o atea. Esta primera rama de la evolución presupone que toda realidad existente, desde las formas de vida más simples hasta las más complejas, desde la partícula viva más elemental hasta la vida humana, se generó simplemente con una combinación de átomos, movimiento, tiempo y el azar. En segundo lugar está la evolución deísta, que considera a Dios como el iniciador del proceso evolutivo. La evolución deísta enseña que Dios produjo la primera materia viviente y Él programó el proceso al fecundar la materia con las leyes que la regulan en su desarrollo subsiguiente. Luego se abstuvo de toda participación activa, convirtiéndose en una especie de creador emérito. En otras palabras, la evolución deísta enseña que Dios creó este mundo en miles de años, pero luego lo abandonó a su suerte, apareciendo como resultado de ese abandono desgracias de todo tipo en el mundo. Esta es una enseñanza muy común y usada por muchas personas en la actualidad. Pero hay una tercera rama de la evolución. Es la rama de la evolución teísta. Esta rama va más allá de la versión deísta, al reservarle a Dios el derecho de intervenir en el desarrollo del proceso evolutivo. Debido a esta característica y a su pretensión de armonizar satisfactoriamente el relato bíblico de la creación con la ciencia moderna, la evolución teísta es el modelo dominante entre los eruditos evangélicos contemporáneos. La evolución teísta presupone que todos los procesos materiales están gobernados y dirigidos divinamente y que los procesos evolutivos no son la excepción. Esta enseñanza dice que la evolución no es un fin en sí misma, es solo el medio a través del cual Dios trae a la existencia toda forma de vida en el universo. Es decir, es el modus operandi de Dios. Es la continua expresión de la estrategia de Dios para el desarrollo de su creación o el método por el cual Dios actúa en el mundo por medio de una creación continua. Hermanos, el desafío de la evolución, tanto natural, teísta o deísta, es un desafío a nuestra fe personal. Para los adventistas
la creación no es opcional, es una prueba de fe, es una realidad que no podemos entender a cabalidad, de la misma manera como no podemos entender todo lo relacionado con la redención o la salvación, pero la creemos. La comprensión de ambas, la creación y la salvación, es solamente posible por medio de la fe, fe en Dios, fe en lo que Dios ha dicho a través de la Biblia. Sin embargo, en el mundo existen muchos escépticos que se burlan de los cristianos que creen en la Biblia. Ellos dicen, ustedes los cristianos son tontos. Han estado creyendo en un libro muy antiguo y viejo durante milenios y se han convertido en personas con mente cuadrada y cerrada. ¿Por qué mejor no se dan por vencidos y dejan de estar creyendo en historias de fantasías y ciencia ficción que están en ese libro? Es lo que dice la gente actual. Hermanos, esta pregunta en forma de acusación que hacen estas personas contra los creyentes de la Biblia es muy seria y merece ser respondida. Ellos dicen, ¿por qué mejor no se dan por vencido y dejan de seguir creyendo en historias de fantasías y ciencia ficción? Es lo que preguntan los escépticos y burladores en la actualidad. Permítanme comenzar diciendo que cada creencia que sostenemos los seres humanos está basada en alguna autoridad. Por ejemplo, algunos niños creen en Papá Noel, porque eso les enseñaron sus padres, abuelos, tíos, tías, etc. Sin embargo, en algún momento de la vida, cuando crecen, aprenden que Papá Noel es una simple fantasía que las personas dicen a los niños y que en realidad no es verídica, no existe. Y en base a este ejemplo, nace una pregunta que a mi parecer es clave para este estudio. Y la pregunta es, ¿sobre la base de qué autoridad creemos en que la Biblia es digna de confianza? ¿Sobre la base de qué autoridad creemos de que la Biblia es la palabra fiel y verdadera inspirada por Dios? ¿Podrá ser que, como las enseñanzas de las historias de Papá Noel, las historias de la Biblia también sean una fantasía fraudulenta? Es por eso, hermanos, que una vez más yo les recuerdo que es importante, como cristianos, que cada creencia nuestra esté basada sobre una autoridad. De lo contrario, será como mínimo solo una superstición y probablemente una mentira. Así que, ¿sobre qué autoridad fundamentamos los cristianos nuestra creencia, nuestra seguridad en la Biblia como un libro inspirado por Dios? Bueno, aunque no puedo probar científicamente que Dios haya inspirado la Biblia, sí puedo mencionarles evidencias poderosas. Y voy a mencionarles dos que para mí son las más fuertes. La primera es el poder que tiene la Biblia para transformar la vida de las personas que siguen su consejo. Un buen ejemplo es Quirino. ¿Y quién es Quirino? Quirino fue un indígena de la selva amazónica que al principio se oponía tenazmente a la obra de una pareja de esposos misioneros llamados Leo y Jesse Halliwell, que habían sido enviados a impartir el mensaje bíblico en la selva. Cuando los esposos Halliwell contrataron a una pareja de maestros para que enseñara en una escuela que habían establecido entre los indígenas mahues, Quirino intentó repetidamente matar a los maestros. Afortunadamente nunca logró hacerlo. Finalmente, estos esposos misioneros contrataron a Quirino para que fuera su guía al aventurarse por el río Amazonas y sus afluentes. Una noche mientras navegaban lentamente por el río, la señora Halliwell comenzó a entonar un canto en portugués titulado Cristo salva a los pecadores. Cuando terminó de cantar, Quirino preguntó al pastor Halliwell si su esposa podía volver a cantar el mismo canto, y ella lo hizo. Luego, Quirino pidió que lo cantara por tercera vez. Cuando terminó de hacerlo, Quirino permaneció en silencio por unos minutos, y entonces se dirigió al pastor Halliwell y le preguntó, ¿crees que Jesús murió para salvar a los indígenas también, o solo a los hombres blancos? El pastor Halliwell respondió, oh amigo, Jesús murió para salvar a todos los pecadores, incluyendo a los indígenas.
Y la historia dice que esa misma noche, Quirino, un delincuente habitual que había matado a 6 hombres, se convirtió en un discípulo de Jesucristo. Hermanos, conversiones como esta han ocurrido muchas veces a lo largo de la historia cristiana. Y es más, usted y yo somos ejemplos de eso también. Por lo tanto, yo considero entonces que estos ejemplos son evidencia poderosa de que el mensaje de la Biblia es verdadero, porque ningún documento meramente humano puede producir el tipo de cambio en las vidas de las personas que la Biblia realiza. Pero hay una segunda razón por la que creo que Dios inspiró la Biblia, y es que sus profecías se han cumplido con tanta precisión. Esto lo veo de manera clara en el caso de las profecías de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Y estoy seguro que conoces el sueño del rey Nabucodonosor, en el que vio una gran estatua con su cabeza de oro, brazo y pecho de plata, abdomen de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Daniel explicó al rey que estos metales representan 4 grandes imperios que surgirían en el mundo, el primero de los cuales era la propia Babilonia de Nabucodonosor. Y ahora sabemos que los siguientes 3 reinos eran Medo-Persia, Grecia y Roma, y que los pies de hierro y barro representaban las naciones de Europa que surgieron después de la división del Imperio Romano, naciones que en la actualidad existen. Amigos, es impresionante notar entonces que toda esta secuencia de los imperios mundiales que están en la profecía anunciada por Dios, en la palabra de Él, se ha cumplido de manera exacta a través de los años, y esto lo corrobora la historia universal también. Así que esto para mí es evidencia poderosa de que Dios es el verdadero autor de la Biblia y que Él de verdad inspiró a los escritores humanos. Estas 2 evidencias son el punto de arranque para mi confianza en la Biblia como la palabra inspirada de Dios y para creer que las historias que están escritas en ellas son fieles y son verdaderas. Y en cuanto a la creación del universo y en especial de este mundo y de todo lo que existe en él, es interesante e importante recordar, mi amigo, que en la Biblia el Señor no intenta probar que Él es el Creador. No hay elaboración de argumentos para demostrarlo. Él se expresa en las Sagradas Escrituras de manera simple y clara, sin ningún intento de justificarlo, explicarlo ni probarlo. Es por eso que solo nos quedan 2 alternativas en relación a lo que la Biblia nos dice acerca de cómo apareció todo lo que existe. Y estas 2 alternativas son: ¿lo aceptamos por fe o no lo aceptamos? Así de sencillo. En mi caso, decidí aceptarlo por fe y soy feliz. De hecho, la fe es la única forma en que podemos aceptar la idea de que Dios es el creador de todo lo que existe por una sencilla razón. Ninguno de nosotros estaba allí para ver el proceso de la creación en sí. Obviamente, habría sido una imposibilidad lógica para nosotros haber estado allí, en nuestra propia creación, ¿no? Incluso los secularistas, los evolucionistas, independientemente de su punto de vista sobre los orígenes, tienen que adoptar también sus creencias y su punto de vista y su enfoque con fe, por la misma razón que nosotros, como creacionistas. Ellos también no estuvieron en el evento que dicen de donde apareció todo. Ellos no estuvieron presentes en la explosión que creen que originó todo lo que existe. Pero aunque Dios nos haya pedido que creamos en Él como creador, no nos pide que creamos sin darnos buenas razones para hacerlo. Sabiendo que se requiere una cierta cantidad de fe en casi todo lo que creemos, existen muchas razones más de las que poseen los evolucionistas por las que tiene sentido confiar en que estamos aquí porque un creador nos colocó con un propósito, y en vez de pensar que nuestros orígenes están enraizados en nada más que la pura casualidad o el azar. Y justamente eso es lo que quiero ahora revisar con ustedes en la Biblia. Existen preguntas básicas y fundamentales que debemos hacernos
para entender quiénes somos y cómo llegamos aquí. Y las respuestas a estas preguntas, queridos amigos, queridos hermanos, obviamente afectará nuestra comprensión de cómo vivimos y cómo actuamos mientras estemos aquí. Vamos a comenzar respondiendo la primera pregunta básica y fundamental de la existencia, ¿sí? Y esa pregunta está aquí en la pantalla de ustedes, que dice: ¿qué es este mundo en el que nos encontramos sin haberlo elegido? ¿Qué es este mundo? Amigos, y yo voy a responder estas preguntas, empezando con esta, en el estudio de hoy, tomando la Biblia como referente de la verdad. Porque ya mencioné las dos razones por qué creo que este libro es la palabra de Dios. Y es fiel y es verdadera. ¿Y por qué tengo que creer en ella? Por eso yo decido usar este libro para responder estas preguntas. Porque este libro, para mí, es la verdad. Y ya mencioné las dos razones por qué creo que es la verdad. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es: ¿qué es este mundo en el que nos encontramos sin haberlo elegido? Y la Biblia nos responde, hermanos. El primer texto que nos responde a esta pregunta es Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Fíjese, ¿qué es este mundo? Este texto nos dice que es creación de Dios, porque en el principio creó Él los cielos, pero también creó la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios. Esta frase, y dijo Dios, se repite muchas veces en el capítulo 1 de Génesis, que es el libro y el capítulo que nos cuenta cómo apareció todo, que nos cuenta qué es este mundo. Este mundo es entonces, según Génesis 1:1, creación de Dios. ¿Y cómo creó Dios este mundo? Con su palabra, porque dice aquí, y dijo Dios, y comenzaron a aparecer las cosas. En cada día de creación, el Señor habló y las cosas aparecieron. Pero no es el único texto bíblico que sustenta la respuesta de que Dios creó. La respuesta a esa pregunta, ¿qué es este mundo? Creación de Dios. Hay otro texto que dice, o que está en Génesis capítulo 2, versículo 3, y dice así: Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó, fíjate acá, de toda su obra de creación. ¿Quién creó todo? Dios. Dios. Por eso Génesis 2:3 dice, toda su obra de creación. Pero hay otro texto bíblico, Éxodo capítulo 20, versículo 11. Estamos respondiendo la pregunta, la primera pregunta para entender nuestra existencia, ¿sí? Para llenar esos vacíos existenciales que tiene el ser humano. ¿Qué es este mundo? ¿Qué es este mundo? Y ya vamos por el tercer texto bíblico, aquí en Éxodo 20:11, que nos dice que este mundo, este planeta, es creación de Dios. Éxodo 20:11 dice, acuérdate de que en 6 días hizo, miren, fíjese, hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Entonces, en este texto bíblico también nos deja claro de que el Señor hizo los cielos y también hizo la tierra. Hay otro texto bíblico, Job capítulo 12, versículos 7 al 9. Job capítulo 12, versículos 7 al 9 dice,
Pregunta a las bestias o a las aves. Ellas te pueden enseñar. También a la tierra pregunta, y a los peces del mar. Puedes pedirles que te instruyan. ¿Hay alguien todavía que no sepa que Dios lo hizo todo con su mano? Qué tremendo, amigos. Especialmente Dios hizo con su mano ¿a quién? Al ser humano. Ya vamos a ver eso más adelante para responder la segunda pregunta. Pero esta es la primera pregunta. Dios hizo todo. Dice Job capítulo 12, versículos 7 al 9. Dios hizo todo. Dios lo hizo todo. ¿Se da cuenta, hermano? Qué hermoso que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? El Salmo 33, 6 también. Yo espero que tú estés anotando estos versículos. Y si te está pasando muy rápido, usted lo puede mirar después en la repetición cuando el video quede grabado, el estudio quede grabado. El Salmo 33, 6 dice, por la palabra del Señor, Génesis capítulo 1, ¿sí? Versículo 3 decía, 2 y 3 decían que Dios dijo y apareció. Y aquí el salmista confirma eso. El Salmo 33, 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos los astros aparecieron. Amigos, ¿se dan cuenta? Salmo 33, 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. ¿Se da cuenta? Ahora, hay otro texto bíblico también que nos habla de esta gran verdad, que nos muestra esta gran verdad. Y está en el capítulo 121, versículos 1 al 2 del Salmo. Dice, hacia las montañas levanto la mirada. Salmo 121, versículos 1 al 2. Hacia las montañas levanto la mirada. ¿De dónde vendrá mi ayuda? En otras versiones dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Y yo, amigos, hermanos, a partir de ahora, yo en los textos bíblicos que ustedes deben poner mucha atención, voy a resaltar con color amarillo, ¿ya? Por eso, en cada versículo que ustedes han leído conmigo en este estudio, ustedes ven las frases que yo quiero que ustedes tomen atención resaltados en amarillo. Y aquí nuevamente aparece, hizo los cielos y la tierra. ¿Quién? ¿Quién? Dios, el Señor, Adonai. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Pero hay otro texto bíblico, el Salmo 124, 8. Salmo 124, 8 dice, nuestra ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La pregunta es, ¿qué es esta tierra donde nosotros vivimos? ¿Qué es? La Biblia responde, es creación de Dios, porque Él lo hizo. Él hizo este planeta, Él hizo la tierra, Él hizo todo lo que existe aquí. Pero no solo estos textos bíblicos nos responden más. Isaías capítulo 40, versículo 28 dice, ¿acaso no lo sabes? Sí, hay mucha gente, hermanos, que no sabe. Por eso Isaías pregunta, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? Mucha gente no ha oído, hermanos. No ha oído. Y si ha oído, no quiere entender, no quiere comprender, no quiere aceptar. ¿Qué no quiere oír? ¿Qué no quiere conocer? Que el Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se cansa ni se fatiga, que su inteligencia es infinita. Amigos, Isaías capítulo 40, versículo 28 deja claramente que el creador del mundo entero es el Señor, el Dios eterno, el que no se cansa ni se fatiga,
el que su inteligencia es infinita. Qué maravilloso, hermanos, qué extraordinario. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Qué más claro? ¿Qué más claro puede haber? Jeremías capítulo 10, versículo 12. Jeremías capítulo 10, versículo 12 dice: el Señor fue quien con su poder hizo la tierra. Mira, hermano, qué claridad profunda aquí. Jeremías 10, 12. El Señor fue quien con su poder hizo la tierra. Con su sabiduría creó el mundo. Con su inteligencia extendió los cielos. Le pregunto, ¿Jeremías no está siendo muy claro? Claro que sí. Hizo la tierra, creó el mundo, extendió los cielos. Jeremías también acepta esta gran verdad, ¿no? Jeremías 32, 17 dice: ay, Señor mi Dios, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Por favor, anota este texto bíblico. Subraya en tu Biblia Jeremías 32, 17. Y aquí, frente a la pantalla, está en la nueva versión internacional. Y yo quiero ya ir enseñando a ustedes, mencionándoles también, que cuando ustedes vean, y a partir de ahora lo verán así, en las diapositivas durante todo el trimestre, después del texto bíblico, si ustedes notan ahí, en este caso Jeremías 32, 17, hay una coma y después viene unas iniciales, letras, ¿no? NBI en este caso. Esa NBI es la versión de la cual yo he sacado la versión de Biblia para ponerlo aquí en la diapositiva. Así que si usted ve un texto bíblico y después de una coma hay una sigla, es la versión, amigo, de la Biblia. Por eso de repente, si no tienes esa versión de Biblia, no lo vas a encontrar en tu Biblia, pero lo vas a encontrar la idea, el concepto, porque es lo mismo, solo con palabras diferentes. Entonces, esta NBI es la nueva versión internacional de Biblia, ¿ya? Y de aquí yo he sacado este texto que dice: ay, Señor mi Dios, tú con tu gran poder, tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Qué hermoso. Aquí un texto archiconocido, ¿no? Y ahí vi a nuestro amigo y hermano y mi tío Godofredo que puso el texto bíblico. Y aquí aparece también. Claro, no puede salir del grupo de textos bíblicos que hablan acerca de Dios creador. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, versión NBI, nueva versión internacional, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, fíjate, ¿de quién? Del Verbo. Y si tú lees el versículo 14, que no está aquí en la pantalla, ya en los estudios anteriores, en la temporada anterior de estudio, cuando estudiamos Isaías, leímos el texto, el versículo 14 de Juan capítulo 1, y nos explicaba que el Verbo es aquel Dios que se hizo carne y vino a habitar entre los seres humanos. Y lo hemos reconocido como Jesucristo. Jesús, el Dios hecho carne. Así que el Verbo es Jesús. Y por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, sin Jesús, sin el Verbo, nada de lo creado llegó a existir. Amigos, Juan también reconoce a Dios como el creador de todas las cosas.
y todavía lo identifica al Creador, que es Jesucristo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 dice, porque todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios. Existe por Él y para Él. A Él sea la gloria siempre. Así sea. O sea, amén. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, hermanos. Porque todo fue creado por Dios. Existe por Él y para Él. A Él sea la gloria siempre. Así sea. Romanos capítulo 11, versículo 36. Yo le pregunto, ¿qué más claro que esto? ¿Ah? ¿Qué más claro? Así que Colosenses capítulo 1, versículo 16 también dice, fíjese lo que dice acá. Cristo mismo es el Creador. Corroborando lo que decía Juan, ¿no? En el capítulo 1, versículos 1 al 3. Ahora Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice lo mismo. Cristo es el Creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo invisible, de lo visible y de lo invisible, de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién? Cristo mismo es el Creador. Hebreos capítulo 1, versículo 10. ¡Qué bárbaro! Tantos textos bíblicos. Sí, hermano, hay tantos textos bíblicos que nos confirman esta gran verdad. Y la sacamos de la palabra de Dios, de la Biblia, que yo creo que fue inspirada por el mismo Dios. Y ya les di mis razones al principio. 2 razones, ¿no? 2. 1, porque la Biblia transforma vidas, como cual ningún libro lo hace. En segundo lugar, porque sus profecías se cumplen exactamente. No hay una promesa o una profecía que esté en la Biblia que no se haya cumplido. ¿Sí? Se cumplió, a menos que haya sido condicional. Pero después todas se cumplieron. Por eso yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y estoy usándola para responder las preguntas existenciales que tiene el ser humano. ¿De dónde apareció todo lo que hay en esta tierra? El texto bíblico, la Biblia aclara con muchos versículos que Dios creó todo. Dios creó. Hebreos capítulo 1, versículo 10 dice, al principio tú, Señor. Mira, esta frase, al principio, Pablo lo sacó ¿de dónde? ¿De dónde? De Génesis, que dice en el principio. Y ahora él también usa eso y dice, al principio tú, Señor, hiciste la tierra y tus manos hicieron el cielo. Qué hermoso texto de Hebreos capítulo 1, versículo 10. Hebreos capítulo 3, versículo 4 continúa declarando que Dios es el que hizo todo lo que existe. Dice, toda casa tiene que estar hecha por alguien. Hebreos 3, 4. Versión Dios habla hoy. Por eso está aquí DHH. Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy de Hebreos capítulo 3, versículo 4 dice, toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo versículo! ¿Ah? Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. O sea, Dios lo creó de la nada, hermanos. Por eso, cuando dice Génesis 1, 1, en el principio Dios creó, esa palabra creó es bará en hebreo.
Y esa palabra en hebreo significa que Dios hizo de la nada. Dios no tuvo que usar ningún elemento de la materia para crear algo, como el ser humano hace. El ser humano para crear una mesa, ¿qué hace? Coge madera. El ser humano no puede hacer una mesa de la nada, no puede hacer aparecer de la nada. No, ¿se da cuenta? Pero Dios sí lo hizo de la nada, de cosas que no podían verse, dice. O sea, de la nada hizo aparecer Dios. Ese es poder. Eso solo Dios lo hace. Por eso dice, nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden, con su palabra. Él dijo y apareció de la nada las cosas. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice eso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4:11 dice, tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado. Está resaltado esta frase para enseñarnos, confirmar de que Dios creó todo, hermano. Tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Gloria a Dios. Hermanos, estos textos bíblicos estamos leyendo porque al final yo te voy a decir algo tremendo que va a sacudir tu vida. Sí, así que espera. Gracias por conectarte. Más bien comparte este estudio con alguna persona que no cree, que cree en la explosión allí que apareció todo, que cree que venimos del mono. Ahora vamos a entrar a ese detalle. Ya vamos a entrar a ese detalle. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Así que la primera pregunta existencial, ¿qué es este mundo en el que nos encontramos?, fue respondida por la palabra de Dios, por la Biblia, por este libro que es la verdad. La respuesta es, ¿qué es este mundo en el que nos encontramos? Es la creación de Dios. Este mundo no apareció así por un accidente o al azar. Este mundo fue planificado y fue creado por el mismo Dios según la palabra de Él. ¿Se da cuenta? Ahora, la segunda pregunta. Estas preguntas, por si acaso, están en la lección de escuela sabática del estudio de hoy, ¿ya? Que lleva por título Tortugas hasta el fondo. Esa Tortugas hasta el fondo también es un invento de un ser humano, una teoría antigua, pero que se creyó y algunos continúan creyendo. ¿Sí? Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo el ser humano apareció? Algunos dicen que nosotros venimos, los evolucionistas, la teoría evolucionista dice que venimos de un primate, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo? ¿Quién dijo esto? Dios. Hagamos al hombre. ¿Y hagamos por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban involucrados en la creación, en el hacer del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, no a imagen de un animal, no a imagen de una cosa. Aquí menciona claramente que el hombre, y cuando habla de hombre está hablando del ser humano, ¿ya? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mañana hablaremos con mayor detalle el tema este. ¿Qué significa que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza? Mañana estudiaremos eso. ¿Ya? Mañana estudiaremos eso. Pero hoy
Está dejando claro la Biblia de que nosotros llegamos aquí por creación de Dios, no por una explosión, no por un accidente. Nosotros hemos sido planificados, pensados por Dios. Hemos nacido en la mente de Dios para que fuésemos creados a su imagen y a su semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Creó Dios al hombre. ¿Cómo llegamos aquí? Por creación de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo repite muchas veces esto para que nadie se olvide que nosotros somos criaturas de Dios? Nosotros salimos de Dios, de sus manos. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces, fíjense lo que resalté aquí, Dios el Señor formó el cuerpo del hombre. ¿Quién formó el cuerpo del hombre? ¿Quién creó el cuerpo del hombre? Dios el Señor. ¿Y cómo lo hizo? Del polvo de la tierra formó. Del barro, modeló, moldeó, formó, creó el cuerpo. Y después que estaba el muñeco formado, perfecto, perfecto. Si tú conoces un escultor de barro, maravilloso, que su obra es aplaudida por el mundo, porque parece casi perfecto o perfecta, eso no es nada. Porque amigos, el primer muñeco creado de barro, moldeado de barro, fue el que hizo Dios y fue perfecto. Fue perfecto. Y para que tenga vida, Dios sopló en su nariz el aliento, su aliento, aliento de vida. Y fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Amigos, le pregunto, ¿no tiene más sentido creer esto que pensar que el ser humano viene de un primate? ¿Que el ser humano empezó a evolucionar en millones y millones de años, empezando de una bacteria por allí y después formándose en un renacuajo y después un cocodrilo y así? ¿No tiene más sentido creer en lo que dice la Biblia que en lo que se escucha en las universidades, colegios y en la boca de muchos científicos en la actualidad? Pero así es, amigos, el ser humano. El ser humano separado de Dios es terco. Siempre quiere hacer su voluntad. Y cuando quiere hacer su voluntad y toma sus propios pensamientos, lo único que tiene como resultado es lo ridículo. Como resultado es quedar en ridículo, pero no se da cuenta. Claro que el ser humano que hace su propia voluntad y deja a Dios a un lado, se cree el mejor, se cree lo máximo, se cree que todos los demás son tontos y retrógradas, pasados de moda, mente cuadrada, así llaman. Pero todo lo que ellos están expresando hacia los demás que creen en la Biblia es lo que ellos son. Es lo que ellos son. Qué lástima, qué triste eso. La condición del ser humano que no cree en Dios. Así que Génesis 2:7 nos deja claro que Dios es el que formó el cuerpo. El cuerpo no es resultado de una evolución. El cuerpo es tan perfecto, sus partes están bien hechas, funcionan armoniosamente todo. Todo está en su lugar, porque Dios así lo formó. Dios así lo formó. Génesis capítulo 5 versículos 1 al 2 dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, fíjese esta frase, Dios creó al ser humano.
Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Corrobora Moisés, ahora en el capítulo 5, versículos 1 al 2, lo que había mencionado ya en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis capítulo 5 sigue diciendo, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, miren, ¿por quién fueron creados? Por Dios. Los llamó seres humanos. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, ¿no? Bienvenidos a todos los que están incluyéndose en el estudio de hoy. Qué bueno. Pasa la voz, por favor, a los que veas de tu grupo de amigos y familiares que no están. Llámalos, dile, vengan, ya comenzó la nueva temporada de Lecciones que Transforman. Estamos estudiando la primera lección de la promesa, el pacto eterno de Dios, que es el título general de esta temporada. Vamos, esta primera semana, esta primera lección se estará tratando de cómo nosotros hemos aparecido en esta tierra. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el plan de Dios? Por eso el título de la lección de esta semana es ¿qué ocurrió? Hoy estamos iniciando con ese estudio. Entonces, Dios creó al ser humano, por él fueron formados, dice Génesis 5, 1 y 2. Job capítulo 10, versículos 8 al 12 dice, Job está declarando acá, tú me hiciste. Fíjese, Job declara, tú me hiciste con tus propias manos. Qué tremendo, Job, mira. Todo lo que dice Génesis, Job lo corrobora y dice, tú me hiciste con tus propias manos. Claro, porque Génesis dice que Dios moldeó al hombre con sus manos. Tú me diste forma, formó. Tú me moldeaste como el barro. Fuiste tú quien me vistió de carne y piel. Qué linda versión aquí, la nueva versión internacional de la Biblia lo deja claro. Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones, me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Los que acaban de ingresar, yo les recomiendo mirar la transmisión y el estudio desde el principio. Porque, hermano, si tú entraste a este momento, no vas a tener el panorama completo del estudio de hoy. Por eso, cuando termine la transmisión, vuélvelo a mirar. Es importante eso, para que no entres en frío y solo leas textos bíblicos sin saber por qué. Job capítulo 10, versículos 8 al 11, entonces deja claro que Dios formó, moldeó, dio vida al ser humano. El Salmo 100, versículo 3 dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo. Mire, aquí el salmista está diciendo, Dios nos hizo. Somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Salmo 119, 73 dice, con tus manos me creaste, me diste forma. Es David quien está hablando aquí, amigos. No solo Job dice eso, me moldeaste, me formaste con tus manos, sino el salmista también declara, con tus manos me creaste. Amigos, estos hombres son hombres sabios, hombres tremendos, bíblicos, y ellos reconocieron siempre que Dios creó al ser humano. Y nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos creer eso sin lugar a dudas. Salmo 119, 73. Jeremías capítulo 27, versículo 5 dice, por mi gran poder yo hice la tierra, hice toda la humanidad y todos los animales, y esto que es mío, lo doy a quien quiero. Él es el dueño, hermanos, entonces, de todo lo que existe, aún de la humanidad. Entonces, la segunda pregunta que nos da la lección de escuela sabática hoy es, ¿cómo llegamos aquí?
La respuesta está en la Biblia. Hemos llegado aquí por creación de Dios. Hemos sido creados por Dios, por eso hemos aparecido aquí. Nosotros no hemos venido así hemos aparecido de una explosión, no somos del azar. Hemos llegado aquí porque hemos sido creados por Dios con su propia mano y nos dio aliento de vida. Tercera pregunta. ¿Por qué estamos en este mundo? Estas preguntas están por si acaso en tu lección, aquí en el manual. Día domingo, 28 de marzo. Todas las preguntas. ¿Por qué? Porque el tema más crucial de la existencia humana es la naturaleza del universo mismo. Por eso las preguntas fundamentales y básicas que la gente se hace son estas, las que estamos viendo, hermanos, para entender quiénes somos y cómo llegamos aquí. La Biblia responde todo eso. ¿Y tiene sentido? Tiene sentido. ¿Por qué estamos en este mundo? Es la tercera pregunta. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él, según el buen propósito de su voluntad. Hermanos, ¿por qué y para qué estamos aquí? Para que seamos santos. Dios no nos creó pecaminosos, por si acaso. Dios no nos creó para vivir una vida desordenada, emborrachándonos, fumando, fornicando, adulterando, golpeando, matando, realizando corrupción, mentira y todo lo malo que existe en la humanidad. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para que seamos santos, sin mancha delante de Él. Por eso la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué hemos llegado a esta tierra? ¿Por qué hemos sido creados? La respuesta es para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que vivamos una vida correcta, para que seamos ejemplo, luz en esta tierra, para que seamos una bendición en este mundo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: honra a Dios. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Para qué hemos sido creados? Para honrar a Dios. ¿Para qué más? Según Eclesiastés 12:13 dice: para cumplir los mandamientos de Dios. Por eso debemos hacer esto, honrar y cumplir los mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Eso le da sentido a la vida. Esa es la base de nuestra existencia. ¿Qué? Honrar a Dios y cumplir sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Ese es todo, el todo del hombre. Amigos, nosotros podemos estar haciendo lo que sea en esta tierra, pero si no honramos a Dios y no cumplimos sus mandamientos, no estamos viviendo en realidad. Porque todo se resume, toda la existencia del ser humano se resume en honrar a Dios y cumplir sus mandamientos, dice el sabio Salomón. ¿Quién lo dice? El sabio Salomón. No lo dice cualquier persona. Y más todavía, inspirado por Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 39 dice: les daré un solo corazón y un solo propósito. Fíjate, propósito. ¿Cuál es el propósito de la existencia del ser humano? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Para qué? Para adorarme, dice Dios. Para adorarme para siempre. Para su propio bien. Amigos, cuando honramos a Dios, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando lo adoramos, no es para el bien de Dios, sino es para nuestro propio bien, dice Jeremías 32:39, por favor. Comprendamos esto, anotemos este texto bíblico. Yo adoro a Dios, yo honro a Dios, yo obedezco a Dios en esta tierra para mi bien y para el bien de mis descendientes, dice Jeremías 32:39. Qué tremendo, hermano, hermana, este texto bíblico. Adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Ese es el propósito que Dios nos ha dado para existir en esta tierra.
Ese es el propósito. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué llegamos aquí? Para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Comer, beber o cualquier otra cosa, dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagan, que sea para la gloria de Dios, que su existencia en esta tierra sea con un solo propósito, glorificar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, somos creación de Dios, creados ¿para qué? Para hacer las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Obedecer a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, cuando yo honro a Dios, amigos, brillo como una luz en este mundo. Y esa luz son las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado para mi vida. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¡Qué tremendo! Gisela Mastrapa dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo también, Gisela, o Gisela, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Yo creo en Dios y debemos creer en Él. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, yo había determinado tu futuro desde que te estabas formando en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te escogí. ¿Para qué? Te consagré como vocero mío ante el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué estamos en este mundo, según la Biblia? Porque tenemos un propósito que cumplir. Vivir una vida de amor, de glorificación, de honra y obediencia a Dios, hermanos. Esta es la respuesta a esta pregunta que nos hace la lección. Y es una pregunta existencial que el ser humano tiene. ¿Por qué estamos en este mundo? Imagínate, amigo, amiga, cómo se siente la persona que cree que vino o surgió de una explosión allá en el universo. Y vino de una partícula y así empezó, se convirtió en un bichito y después empezó con millones de años a crecer, es un animal, luego se convirtió en un primate y empezó a... Amigos, ¿cuál es el propósito de esa persona entonces que cree en esa filosofía, en esa ideología? Nada, solo esperar la muerte. Y por allí se inventó algo para calmar la conciencia de que no. Te puedes reencarnar en otra persona o en un animal y seguir existiendo. Qué terrible, amigo. La Biblia es simple y clara. No te obliga a creer. Simplemente te dice, yo te muestro la verdad. Si crees, bien. Si no crees, no creas. Pero les pregunto, ¿qué es lo que más tiene sentido? ¿Lo que la Biblia enseña o lo que el mundo enseña? Lo que Satanás enseña. ¿Qué es lo que tiene más sentido? Dígame. ¿Hacia dónde nos dirigimos todos, hermanos? ¿Hacia dónde nos dirigimos todos finalmente? ¿Ah? La Biblia deja claro, hermanos. Muchos textos bíblicos hay también, pero nosotros podemos responder que nosotros nos dirigimos hacia una patria celestial, a una tierra nueva y cielo nuevo. Y esto ya caliente lo tenemos calientito, ¿por qué? Porque acabamos de estudiar la semana pasada esta verdad, que nos dirigimos hacia una tierra nueva y un cielo nuevo. Dios ha preparado cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni imaginación imaginó. ¿Se da cuenta? Hacia allá nos dirigimos, hacia un lugar de paz, hacia un lugar diferente, hacia la nueva Jerusalén.
Eso nos dice la Biblia. No vamos a leer esos textos ya porque ya hemos repetido muchas veces ese texto. Por lo tanto, hermanos, queda claro entonces lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Queda claro lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y es realmente cosas maravillosas. Hoy hemos aprendido entonces en este primer día de estudio de esta lección de que nosotros, amigos, no venimos de la nada. Lo que existe no vino de la nada. ¿Y por qué es importante que nosotros comprendamos eso? ¿Sabes por qué? Porque eso le da sentido a tu vida. Si tú estás sufriendo en esta tierra, no es porque Dios así lo planificó. Dios planificó para que tú vivas una vida santa, sin mancha, feliz, con gozo. Todo lo malo que existe es porque Satanás quiso destruir el plan de Dios, pero no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Solo lo deformó, pero no lo destruyó. No destruyó este mundo. No destruyó al ser humano, solo lo deformó. Dios va a reformar eso, ahora y finalmente cuando Él venga. Por eso yo le digo a usted, sea valiente para seguir adelante confiando en el Señor. ¿Y por qué empezamos a estudiar este tema? ¿Por qué empezamos con esta primera lección desde el principio? Porque vamos a ver que el Señor hace una promesa, hace un pacto eterno con su pueblo, con sus criaturas, un pacto de rescate. Porque si todo hubiera estado bien, si el hombre no hubiese decidido confiar en Satanás más que en Dios, tranquilo, todo hubiera estado bien. Pero lastimosamente el hombre decidió confiar en Satanás y todo empezó a degradarse en esta tierra. Dios tuvo que hacer una promesa. Dios tuvo que hacer un pacto de salvación para el ser humano caído en pecado. Y eso veremos esta semana. Mañana estudiaremos qué significa ser creados a semejanza y a imagen de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué significado tiene eso? Mucho significado. Mañana lo veremos. No te pierdas el estudio de mañana. Y si tú entraste, una vez más te repito, si entraste al final o a la mitad del estudio, por favor, no puedes tú empezar a estudiar esta nueva lección, a empezar esta nueva jornada entrando a la mitad sin lograr empezar a estudiar desde el inicio. Comienza desde el inicio. Estúdialo para que puedas comprender todo el mensaje completo de esta semana. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a orar. Y antes de orar, quiero ofrecer una vez más este material. Todos los que quieran este material de forma digital, en PDF, yo les voy a enviar. No solo les voy a enviar en ese PDF esto, sino también el comentario de esta lección, ¿sí? Para que lo estudies, lo leas. Y también, si tienes en físico, no hay problema. Pide para que compartas con tus estudiantes de la Biblia, con tus amigos, con tus familiares y puedan pertenecer también al grupo de lecciones que transforman. ¿Sí? ¿Sí? No te olvides de compartir este video, esta transmisión. Si has visto a alguien que siempre está en la semana y no estuvo hoy, pásale la voz y dile, toma, no sé qué te pasó, te quedaste dormido tal vez, toma, te envío el video, el estudio de hoy. ¿Sí? Vamos a hacer un gran movimiento de compartir la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo te agradecería mucho si haces eso. Si entendiste o tienes alguna duda, déjame también una pregunta acá, una consulta. Yo leo todos tus comentarios después de la transmisión del programa. Yo lo leo.
tus saludos, tu comentario, tus inquietudes, todo. Y si quieres estudiar la Biblia tal vez de manera personal, ¿sí? Estás empezando a conocer, también avísanos, escríbenos al Messenger de esta página, de la página de Juan Carlos Torres. Si quieres seguir aprendiendo más de manera personal, podemos nosotros estudiar la Biblia contigo. Y estos programas de las madrugadas te pueden reforzar lo que vas a estudiar, ¿sí? El deseo es que tú en algún momento conozcas a Dios y decidas entregar tu vida a Él por completo. No hay nada mejor que estar con Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has acompañado en el estudio de hoy. Nos has hecho entender, hemos abarcado bastante tiempo porque fue el primer día, Señor, de esta nueva temporada. Hemos hecho una introducción de todo lo que va a tratar en este trimestre, pero también hemos estudiado de que tú eres el creador de todo lo que existe y los problemas existenciales que hay en el ser humano, esos vacíos, Señor, es por causa de la incredulidad a ti. Tu palabra es la verdad y también santifica tu palabra. Eso es lo que dice Juan 17:17. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra. Gracias, Señor, por santificarnos a través del estudio de tu palabra, por hacernos semejantes a ti. Mañana acompáñanos, si es tu voluntad, una vez más para seguir estudiando tu mensaje. Bendice a todos mis amigos y hermanos que han estado conmigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Que el Señor pueda bendecir sus vidas en abundancia y que disfruten hoy día domingo, tal vez con la familia, tal vez allí saliendo al campo, no sé, pero disfruten con la familia y con la presencia de Dios. Gracias por conectarte. Recuerda, si entraste al final del estudio, termina la transmisión, vuelve a mirar el estudio. Te va a ayudar muchísimo en esta nueva temporada de estudio de la guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática. Promesa, el pacto eterno. Nos vemos. Que Dios te bendiga.